Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy estaremos conversando con Arturo Ramos sobre el proceso electoral 2024. Acompáñenme. Bienvenidos a Abogacía Trabajando. Arturo, es un gusto para mí tenerte el día de hoy. Y previo a iniciar un poquito con la charla que tenemos programada, me gustaría a lo mejor que nos compartieras a qué te dedicas en específico del área del derecho, si nos compartes tus redes, qué haces en tu día a día. Claro que sí. Bueno, antes que nada, Rodrigo, agradecerte la invitación a este espacio. Y pues bueno, yo me dedico a los temas de derecho electoral, últimamente también derecho parlamentario. Soy profesor universitario, justamente de derecho electoral, de temas constitucionales también. Y dirijo el Centro de Investigación Jurídica de la Escuela Libre de Derecho y a veces también hacemos consultoría, asesoría en temas electorales. Perfecto, sí, pues justamente vamos a conversar el día de hoy sobre el proceso electoral 2024. Ya lo podemos hacer, ya iniciaron formalmente las campañas, no nos meteríamos ahí en algún tema de incumplimiento. Entiendo, por supuesto, Arturo, bueno, que se habla de la elección más grande por los cargos que se van a elegir. Además, entiendo que el padrón electoral, bueno, pues tiene para esta votación más de 100 millones de personas inscritas, sumado, por supuesto, a los más de 10 millones de connacionales que están en el extranjero y que también podrán votar. Te preguntaría entonces, ¿por qué realmente es la elección más grande? ¿Qué tenemos que esperar? Evidentemente es la más grande y así decimos elección con elección por los diversos ajustes, reformas que hacen en las entidades federativas que se unen los diferentes cargos de elección popular a nivel federal que ejerceremos el voto con los distintos cargos también de elección popular que tienen lugar en las entidades federativas. Entonces habrá una gran cantidad de cargos de elección popular a nivel municipal, a nivel estatal, y por supuesto a nivel federal. Entonces por eso se habla que es la elección más grande, implica un montón de retos, ya platicaremos de ello, y eso es lo que nos convoca para estas elecciones. Y justamente, bueno, a ver, hay pues, coaliciones, hay un partido que va de forma independiente, en este caso Movimiento Ciudadano. ¿Qué debemos esperar nosotros como votantes el día de la elección? Es decir, ¿cuántas boletas, por ejemplo, vamos a recibir? ¿Por qué tenemos que votar? Si somos a lo mejor de un estado o de otro, ¿qué elecciones vamos a tener? Sí, bueno, eso hay que también tenerlo muy en cuenta. Se tratan de elecciones a nivel federal y a nivel local. Se recibirán varias boletas, por lo menos 3 a nivel federal, es decir, la de presidente, senadurías y diputaciones. A las cuales también habrá que considerar, dependiendo, y ahí variará de elección a elección local, habrá en algunos casos elecciones a nivel gubernatura, de igual manera alcaldías en la Ciudad de México, diputaciones locales. Entonces puede variar, no todos renuevan todos los cargos de elección popular y en ese sentido variará las boletas. Hay que también recordar que desde la reforma de 2014 hay este modelo de la casilla única, que antes recordarán que había una casilla para las elecciones federales y una contigua para elecciones locales. Hoy se ha buscado una idea, en su momento no estoy muy de acuerdo con ese esquema, pero es una casilla única en donde ahí encontraremos las mamparas para nivel federal y también para a nivel local. Es un cambio que ya tiene algunos años y que esa es, digamos, una de las cambios más o menos recientes que habría que considerar en ese sentido. La idea fue optimizar que en una misma casilla se pudieran votar por todos estos cargos de elección popular y normalmente eran contiguas, pero ahora están establecidas ahí mismo, ¿no? En el mismo sitio, ¿no? Como tal. Y yo he estado, por ejemplo, en pláticas también recientes, incluso con familiares, amigos, porque, insisto, es que es confuso a lo mejor de repente el tema de, oye, pero ¿por qué tengo que votar? Porque vienen en coalición. Claro. Es decir, ¿cuál es la recomendación que das? Porque puede ser que votes por el candidato, pero no por ese partido. Y además el partido, por supuesto, puede perder, si no el registro, puede representar, claro, tener más diputados, más senadores. Es decir, ¿cómo es esa matemática? Sí, exactamente. Bueno, antes que nada hay que decir que cualquier elección, cualquier ejercicio democrático debe ser antecedido por el voto informado.
Es decir, lo ideal, sabemos que muchas veces no pasa esto, que el votante lo decide en el momento en que se encuentra en la urna o en la mampara, pero lo ideal es que haya un voto informado. Y efectivamente el tema de las coaliciones habrá que establecer. De hace algunos años ya se ha establecido que no puede haber en la boleta, digamos, el emblema de la coalición, sino cada partido participa en lo individual. La razón de esto es para tener con mayor claridad los votos recibidos por cada partido a pesar de que no vengan en coalición. Es decir, yo le llamo esto un principio de rascarse cada quien con sus propias uñas, que quede muy clara la voto por el partido a pesar de que venga en coalición. Y lo que aparece es que, y hay que tener cuidado, el ciudadano en ese sentido hay una cierta responsabilidad de saber si la candidatura por la cual se va a decantar su voto vaya o no en coalición. Es decir, por ejemplo, si hay una candidatura que va en coalición, ese nombre aparecerá 2 veces en una misma boleta con los emblemas diferentes que impliquen que apoyen esa candidatura. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que el votante puede votar más de una vez o tachar, por decirlo de alguna manera, para decirlo más exactamente, por diversos emblemas, pero el mismo candidato, el voto cuenta para el candidato y la ley marca una forma en cómo deba de contabilizarse para ya los diferentes partidos políticos. El partido que reciba más votos y hubiera un número impar recibirá esos votos, digamos, impares que ejerciera en todo caso el ciudadano, ¿no? Sí, es que me parece importante justo para hacer esa distinción, porque entonces si aparece por decir 3 veces el nombre, sí, puedo yo seleccionar o tachar las 3 veces y el voto no será nulo. Hay que tener también cuidado porque ha pasado en otras elecciones que hay también la figura de la coalición parcial o flexible, es decir, que los partidos políticos no van en todas las candidaturas, sino van en algunas, y puede suceder que en un distrito, en un municipio, no vayan unidos los candidatos y ahí puede anular el voto el ciudadano. Es decir, se trata de candidaturas diferentes que particular en ese distrito o en ese municipio no van en coalición total, no van ahí juntos diferentes partidos y ahí podría incurrirse en la anulación del voto. Por eso creo que el antecedente de esto es tener un voto informado. Eso es fundamental en una democracia. Sabemos que es el mundo ideal y no siempre pasa así. La gente está pensando en sus cosas, en otras actividades, pero lo ideal es pues, dedicarle un poquito a la democracia, ¿no? A nivel presidencial tenemos muy claro cuáles son ya las candidaturas. Exacto. No hubo ninguna candidatura independiente, entonces está muy definido. Pero hay que ver también las otras postulaciones y también ver que hay estados donde lo local puede que se vuelva más trascendental. A eso también hay que verlo. Tal vez nosotros muchas veces nos quedamos más con el tema presidencial o el federal, pero habrá lugares, Oaxaca, por ejemplo, es muy característico que le preocupan mucho las elecciones locales y hay una efervescencia sobre y una mayor información sobre las elecciones locales. Y por supuesto habrá otros lugares que también esto ocurra, ¿no? No, importante lo que es porque además, bueno, lo hemos visto y lo sabemos, el tema de que puedes elegir, por supuesto, a quién quieres que quede como presidente, pero al final del día, si la parte del Congreso no lo va a tener a su favor, pues va a ser difícil gobernar. Es decir, ahí sí tiene que haber un poco ese voto informado para ver qué quieres, porque puedes apoyar, sí, a lo mejor a cierto candidato presidencial, pero ya en la parte legislativa, ¿sabes qué? Pues mejor me voy por las propuestas de este otro partido, para ver si se genera o no justamente otra vez una mayoría absoluta y demás, que permite incluso ciertas reformas pues mucho más robustas a nivel constitucional. Exactamente, y eso creo que históricamente ha sido algo que ha caracterizado al electorado mexicano. Recordemos esta noción muy de la ciencia política y que se ha traído justamente en lo que llamamos el periodo de la transición, pues que el votante no se decantaba por el mismo partido en el Ejecutivo y en el Legislativo, claramente un voto dividido, y esto era pues una cosa de que decía el electorado, buena parte de él, pues quiero una forma diferente de ver las cosas, que haya equilibrios. Evidentemente la elección de 2018 marcó una fuerza, digamos, muy clara hacia Morena, pero evidentemente también hay un porcentaje importante que eso también ha establecido votaciones importantes, sobre todo pensando en las reformas constitucionales, ¿no? Es decir, Morena, a pesar de que tiene la mayoría, no tiene la mayoría calificada para ese tipo de reformas, ¿no? Sí, ahí están en el tintero las que se presentaron en febrero y pues a ver quién gana para ver qué continuidad, digamos, le va a dar
justamente a esas reformas y qué tanto peso legislativo van a poder tener. Claro, exactamente. Esto es algo que nos preguntaremos y que es una gran pregunta que nos hacemos en las elecciones inmediatas en la democracia mexicana en lo general de pues cómo va a ser evaluado electoralmente hablando este gobierno ya, digamos, de cara a las votaciones, a las curules constantes y claramente establecidos, ¿no? Constantes y sonantes. Te voy a preguntar, porque además es que de repente lo escuchamos en radio, en televisión, y es curioso ver con qué facilidad, la verdad, se viola la ley electoral. Pero es que al escuchar las multas que le ponen un partido político a un candidato, pues que son de risa. Entonces, claro, ¿por qué se viola con tanta facilidad la ley electoral y por qué, digamos, las consecuencias no son tan graves? Claro, yo creo que ahí son un conjunto de cosas. Desde mi punto de vista, y como muy bien lo destacas, tanto en el periodo de intercampañas, incluso de precampañas y campañas, o incluso antes, porque este proceso electoral se caracterizó por haberse adelantado muchísimo. A mí me parece que, y es una visión más bien de un constitucionalista, de alguien preocupado por los temas más que politológicos, lo que está establecido en la Constitución, hay una tensión en sí mismo en la Constitución y en el sistema electoral mexicano. Por un lado tenemos la libertad de expresión, que tiene un peso importante, específico, es decir, que los candidatos, quienes aspiran, los medios de comunicación, pues preguntarán, harán programas, harán entrevistas, y hay un deseo de saber cuáles son las propuestas, cuál será un programa de gobierno, incluso en un periodo que no correspondería para ello. Eso es un valor que está ahí en la Constitución, es incluso te diría un deseo de las personas, una aspiración de quienes participan en política. Pero por otro lado, y creo que es donde entra la tensión, es justamente que hay otro principio muy importante que es la equidad de la contienda. Está insertado, déjame decirlo así, en el ADN del sistema electoral mexicano, en la forma que tienen que actuar las autoridades, tanto el INE, los soples son los organismos públicos locales electorales, el INE, digamos, a nivel local, los tribunales electorales, y estos dos principios, equidad de la contienda y la libertad de expresión, entran en tensión. Vemos con frecuencia que diga un candidato, oye, yo quiero expresar mis ideas como cualquier ciudadano, ahora no soy, o un servidor público, pues también soy servidor público, pero también soy ciudadano, y quiero expresar, ¿por qué no voy a expresar mis ideas? Y tendrían razón hasta cierto punto, la libertad de expresión es muy importante, tiene límites, pero es notable que el diseño del sistema electoral mexicano, que está basado a partir de una época de un partido hegemónico que dominaba el espectro político, se establecieron controles de muy diversos niveles, a nivel constitucional, a nivel legal, un pH, déjame decirlo, de las autoridades electorales que tienen que hacer algo, justificar su función, y que hay una intencionalidad de, oye, hay que parar, hay que controlar esto, pero que eso entra en tensión con estos dos principios. A mí me parece que esto poco se ha analizado, poco se ventila en los medios de comunicación, y es por eso que vemos con frecuencia estas tensiones, este tipo de multas. Efectivamente hay muchos defectos del sistema electoral, por supuesto también tiene virtudes que hemos avanzado, pues el instalar las casillas, el conteo de votos, creo que más o menos ha funcionado muy bien en términos generales, pero los temas más bien tienen que ver con el uso del dinero ilícito, la falta de controles, por ejemplo, del dinero en efectivo, que es a veces muy complicado establecer, las contrataciones por debajo de la mesa, un libro de Luis Carlos Ugalde que así se llama, Por debajo de la mesa, que es justamente el dinero irregular. Y creo que por eso hay aunado este tema que te digo de la libertad de expresión, del válido deseo que tienen tanto actores políticos en diferentes momentos, que a veces el sistema electoral es un poco una armadura incómoda que medio entorpece lo que en otras democracias es normal. En Estados Unidos vemos que el presidente puede acudir a un acto partidista y es lo más normal del mundo históricamente, y aquí lo veríamos mal. Hoy estás aprovechando los recursos públicos que implica esa posición y estás generando beneficios, y esto para el sistema electoral mexicano se prenden las alarmas, se activan las banderas naranjas, rojas, y es por eso que desde mi punto de vista hay una tensión en sí mismo del sistema. Es inefectivo en algunas cosas, pero yo sí te puedo decir que más o menos es efectivo en cuanto al el financiamiento legal, porque los partidos políticos tienen, el modelo que tenemos en México es un financiamiento predominantemente público, y ese dinero, si a un partido le dan 100 pesos, pues tiene que comprobar esos 100 pesos. O sea, si te pasaste del tope de gastos de campaña, vienen sanciones. Si no me compruebas y hay un sistema
aunque es voluminoso porque el INE fiscaliza todas las elecciones en los diferentes periodos del proceso electoral. Eso creo que más o menos, y hay que decirlo también, es efectivo. Creo que los problemas están en otros lados, en el dinero ilícito, el que no se registra, el que no pasa por el sistema financiero. Y hay cosas, por supuesto, que se pueden hacer, que exista un mayor engranaje, articulación, coordinación entre el sistema financiero, hacer que se monetaricen más las operaciones en las campañas electorales, que eso también tiene que ver con un proceso de reforma en general de bancarizar todos los procesos económicos del país. Eso es una tarea también más amplia que lo electoral. Y hay mucho camino por hacer, pero creo que eso puede explicarnos esto que luego digan los partidos políticos, dado que reciben dinero público, la multa que saben que van a recibir, pues dicen, pues la administro y la pago, sí, ¿no? Es cierto que también cuando son multas muy fuertes, la acabamos de ver con varios partidos políticos, pues sí les duele a los partidos, porque pues es dinero que tenían destinado para las campañas, para sus actividades ordinarias, y el que no lo reciban, pues también pues, les duele, ¿no? Pero es cierto que muchas veces ciertos ilícitos hacen un cálculo, ¿no? Y pues se la juegan, ¿no? Juegan al fuera del lugar, claro, por decirlo de alguna manera. Una conducta que puede o no ser ilegal, alguien más prudente en otros contextos diría mejor no me la juego, y otros actores políticos o ciertos partidos políticos, ciertas candidaturas dicen pues sí me la juego, y ya si me multan pues pagaré la multa. Eso es cierto también. Y en este mismo orden de ideas, Arturo, ¿cuál sería? Porque hablas ahorita justo de la fiscalización, que sí me queda claro es muy fuerte por parte del INE, lo cual es correcto y lo aplaudimos. Pero ¿cuál sería también el riesgo de la intromisión del crimen organizado en las elecciones? Sí, bueno, es un riesgo latente, me parecería que es el riesgo mayor que tiene la democracia mexicana. Las elecciones lo vemos, ayer veía una estadística, ya es más de una docena de candidaturas, personas asesinadas por el crimen organizado en estos lugares donde claramente hay una serie de un clima donde hay una alta niveles de inseguridad, y ese es el gran reto. A lo mejor en la Ciudad de México no vemos tanto, creo que por ahí ya hubo también un homicidio, si no me equivoco, y tal vez desde la Ciudad de México, de capitales, Monterrey, Guadalajara, lo vemos un poco lejano, pero las candidaturas hay que recordarlo, hay en todos lados, la competencia electoral se da en múltiples municipios y ahí hay un reto de enorme seguridad. Ayer veíamos a la titular del tema de seguridad a nivel nacional, que hay una coordinación con el INE, las candidaturas pueden pedir una protección justamente de cara a las elecciones, pero esto vemos que es insuficiente y es el gran reto porque esto se inscribe en un problema mayúsculo del país, que es la seguridad, la inseguridad que tenemos y es difícil, digamos, decir que en el periodo de las elecciones es casi como tapar el sol con un dedo, ¿no? Decir, pues vamos a generar un programa que blinde de mayor manera al país, pero la verdad es inevitable. Hay zonas que hay un problema grave de inseguridad y que eso evidentemente implica o explica el contexto de las candidaturas del electorado, y eso es pues un problema que tendremos que resolver y que no se resolverá pues en lo inmediato de cara a la jornada electoral, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Cuál es tu opinión respecto al factor? Yo creo que son dos y son importantes. Hemos visto en otros países, y en México también, pero en otros países, cómo el tema de las redes sociales pesa. Claro. Y definitivamente también el factor inteligencia artificial hoy en día, con videos que se pueden, digamos, ya prefabricar y a lo mejor decir que es uno u otro candidato quien está diciendo eso. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, el tema de las redes sociales, indudablemente buena parte de la decisión del electorado, sobre todo el electorado más joven, urbano, que luego también es el que no vota o vota en unas zonas y otras no, pues ahí se están dando las campañas electorales. Hoy en día vemos, yo lo veo con mis alumnos, con mis sobrinos, ¿no? Ya no consumen televisión de la manera como nosotros lo concebíamos, ¿no? Que había una televisora que dominaba. Hoy tenemos muchos programas en televisión y tenemos el streaming. Entonces me parece que ya esa forma de comunicación de la política, de las elecciones, de las propuestas, ya no pasa por
la televisión tradicional, sobre todo en ese segmento del electorado. Tal vez sí siga siendo importante en zonas más rurales, con otro tipo de electorado con mayor edad, y en ese sentido las elecciones, la propaganda en redes sociales se vuelve fundamental. Hoy en día una candidatura que no piensa hacer campaña en redes sociales, pues sería muy ilusa si no quiere captar el voto de los jóvenes, de la juventud en general, y eso me parece que se ha vuelto fundamental, no de ahora, desde hace muchos años. Buena parte de estos problemas los hemos visto, el caso de los influencers, por ejemplo, un caso muy relevante en la justicia electoral sobre justamente violaciones a los periodos, por ejemplo, en el periodo de veda electoral, pasan por ahí. Entonces es clave, hoy vemos los hashtags, forma de influir, algo que se vuelve viral, ¿no? Y en buena medida las elecciones, creo yo, a nivel presidencial, pasan por ahí, ¿no? Sobre el tema de inteligencia artificial, creo no deja de ser algo todavía novedoso, y aunque ya hemos visto, porque vimos la propia Claudia Sheinbaum señalaba un video donde aparecía su imagen y comprando votos o haciendo promesas, condicionando el voto a cambio de despensas, y ella misma señalando que era una guerra sucia. Creo que al final el video como tal no trascendió tanto, pero es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede tener un impacto. Ahí creo que no generó tanta polémica, creo que lo ataja de alguna manera y da a conocerlo, y no ha acabado de asentarse del todo. Me parece que será, o bueno, las campañas están empezando, no hemos visto del todo esto, ¿no? Y es muy probable que en lo que resta de las campañas electorales, pues sí, el tema de la inteligencia artificial aparezca y pueda hacernos engañar, porque efectivamente en otros lados vemos mensajes donde pues un candidato, hemos visto Obama, por ejemplo, haciendo una campaña absolutamente ridícula de alguien que conocería más medianamente al Obama como candidato, pues no haría ese tipo de propuestas. Y es un reto también de la democracia. Creo que en todo caso los retos mayores, y hay avances en algunas plataformas, son estas granjas de bots que se fabrican, que pueden generar pues que una noticia falsa, el tema de las fake news. El INE ha tratado de hacer algunos esfuerzos, pues es el tema, lo veo más latente, más que estos mensajes de inteligencia artificial que pudieran ser falsos. Creo que ahí hay mucho por preocuparnos, pero creo que también cada elección con elección hay una mayor coordinación del INE. Hay convenios, por ejemplo, firmados con Facebook Irlanda, que es el que hace este tipo de convenios con el INE, por ejemplo, y hay una mayor coordinación entre la autoridad electoral y otras plataformas. A mí me ha tocado asesorar a otras plataformas como X, antes Twitter, y con el cambio de la compra de Elon Musk, pues se han cambiado los criterios jurídicos para atender requerimientos del INE. Pero también es cierto que ha habido esfuerzos, el propio Tribunal Electoral hace reuniones con justamente las principales plataformas, TikTok, Instagram, Facebook y lo que antes Twitter, ahora X, y hay creo que una incipiente voluntad, más en unos que en otros, pero creo que hay una mayor coordinación y hay una mayor forma, por ejemplo, de fiscalizar. Es decir, el INE en Facebook tiene ya manera de decir, oye, esta propaganda, pues ¿quién la pagó? Fulanito. Los partidos políticos tienen que reportar eso como un gasto y les contabiliza para la fiscalización, para los gastos de campaña. Entonces creo que elección con elección vamos avanzando en ello, porque hay que recordar, muchas de ellas son plataformas donde la sede central no está en México, aunque tengan una persona moral, y hay una coordinación. Me ha tocado ver en algunos casos cómo funciona desde adentro, y es un mundo diferente porque es un tema que va desde lo corporativo, pero también el operativo de la propia red. Entonces creo que tanto el sistema, las autoridades electorales más bien tienen que acabar de entender cómo funcionan esos nuevas empresas y esos mecanismos en lo corporativo para hacer efectivos los requerimientos que sea necesario en temas, por ejemplo, de violencia política de género. Sí. Si hay un mensaje que está lacerando a una persona o que está, digamos, incurriendo en ese tipo de violencia, pues tiene que haber una respuesta. Y creo que hay en algunas plataformas, TikTok que llegó después, una incipiente forma de atender esto, pero creo que hay avances en ese sentido, y creo que es otro gran reto de la democracia mexicana, desde luego, ¿no? Arturo, previo a una reflexión final, digamos, hacia la audiencia, me gustaría preguntarte, y que también me parece fundamental,
y un tema muy importante que son las encuestas. Claro. ¿Realmente están a modo? ¿Hay encuestadoras que realmente sí tienen credibilidad? Porque también de repente en el discurso se escucha, no, pues es que ya no hay que salir a votar porque ya sabemos quién va a ganar. O sea, y entonces eso va generando abstencionismo. Sí. Pero realmente las encuestas están hechas con datos reales y con gente real. Sí, yo creo que históricamente han estado basadas en estadística, en matemáticas, pero sí hay un tema, y lo dicen los propios encuestólogos, que la están pasando mal, no solo en México, sino en el mundo. Lo veíamos en la elección de Donald Trump versus Hillary, donde prácticamente todas las casas encuestadoras aseguraban un triunfo de Hillary Clinton, y el resultado todos lo conocemos, no sucedió así. Ha pasado en el caso de México, recordemos en 2012, Milenio contrata una casa encuestadora donde había dicho que eran 12 puntos de diferencia y en realidad fueron 6. Creo que esto es muy importante, es un tema que los propios encuestólogos están haciendo una reflexión interna un poco del futuro de lo que debe ser estas técnicas y estas maneras de hacerlo. Sí, en Argentina también recientemente. Recientemente Milei no se esperaba que ganara y ganó, efectivamente. Correcto. Arturo, nos quedan escasos 2 minutos. Te pediría comentarios finales, una reflexión justamente al final. Pues la herramienta la tenemos nosotros, es el voto, es nuestro derecho. ¿Qué, digamos, comentario le dejas a la gente, a la audiencia? Yo creo que una cosa muy importante es que justamente tenemos una responsabilidad, tenemos que salir a votar, es un derecho. Alguien dirá, pues qué flojera, es domingo, ya sabemos quién va a ganar, pero pues es un derecho y como todos los derechos debemos de ejercerlo. El sistema electoral mexicano invierte mucho en las elecciones, hoy hay que decirlo también que hay innovaciones, voto anticipado en las cárceles, en aquellas personas que no hayan sido condenadas, va a haber mayor voto presencial por correo y en internet en el extranjero. Entonces también esto sabemos que puede verse en el extranjero y hemos tenido otros programas en esa materia, pues que la gente vote, que haga los procesos. Ya han concluido algunas etapas, pero eso es fundamental y muy importante. Y decir que está en las manos. Ok, tenemos un voto, pero pues ese voto cuenta y hay que ejercerlo, ¿no? Eso me parece que es la responsabilidad más importante. Y también un poco a muchos actores políticos que traten de estar en los umbrales de la ley. Creo que aunque esto puede parecer ingenuo y es como llamado a misa, pues la verdad también quiero pensar que hay muchos actores políticos, partidos políticos o parte de ellos que sí están con un compromiso de la democracia, de que hay también un ámbito, es el periodo para abrir el debate. Vemos muchos programas donde van representantes de las diferentes candidaturas a tener un debate abierto, que en la medida de lo posible los avances que tenemos, porque los tenemos, pues se utilicen y se ejerzan todas esas posibilidades y elementos que el propio sistema nos otorga, ¿no? Ejerzamos ese debate. ¿Por qué no pensar en los debates que vienen? Esto es muy británico y ya hemos hecho ejercicios en México. ¿Por qué no hacerlo como un partido de fútbol, juntarnos en un bar y poner en todas las pantallas, en un Hooters? ¿Por qué no? En lugar de ver un partido de fútbol, veamos el debate y luego comentémoslo, ¿no? Yo un poco tengo algunos planes que te estaré avisando, Rodrigo, y hacer este tipo de cosas, ¿no? Perfecto, Arturo. Muchas gracias. Y antes de irnos, por favor, recuérdanos tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar? Arturo Ramos Sobarzo, así me googlean Arturo Ramos Sobarzo en Twitter y en Instagram, y ahí puedo estar. TikTok no tengo, entonces ahí podemos estar pues en constante contacto, ¿no? Perfecto, Arturo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio para hablar justamente de qué viene en este proceso electoral en junio. Muy atinado, Rodrigo, como siempre, y pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio más de Abogacía Trabajando, pues con un tema en el cual sinceramente nos tenemos que involucrar. Ya lo decía Arturo, no solo es nuestro derecho, creo que tenemos la herramienta, el voto para salir. Informémonos, como dice Arturo, hay muchas plataformas, el INE tiene por ahí también uno de Conócelos, me parece. Los invito a que se informen, que conozcan a los candidatos, a las candidatas, las propuestas y salgamos a votar el 2 de junio. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.